Estamos conversando con Javier de la Riva. Él es curador de la exposición Kandinsky, Pequeños Mundos. Bienvenido, Javier, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues primero para entender la importancia de esta exposición, platícanos quién fue Kandinsky. Bueno, Kandinsky es un pintor ruso que nace a finales del siglo XIX, en 1866, y es considerado uno de los pintores más importantes de la primera mitad del siglo XX, ya que con él es uno de los primeros pioneros en empezar a investigar y desarrollar el arte abstracto, que hasta entonces no existía, ¿no? Así es, del arte abstracto, del expresionismo también, iniciado el expresionismo. Pero además a mí me parece, digo, yo soy amante de Kandinsky, lo amo, lo adoro, porque además me parece extraordinaria su historia. Él empezó a estudiar, él era abogado, él estudió la carrera de Derecho, y además Economía, le ofrecieron trabajos en universidades para dar clases, y a los 30 años decidió incursionar en el arte. De ahí mucho de su obra extraordinaria, ¿no? Claro, sí, y de hecho hay algo ahí como un dato interesante. Si bien lo que dices, Kandinsky empieza hasta los 30 años, justo cuando tiene alrededor de 24 años, 25, hace un viaje etnográfico a conocer, a estudiar derecho penal sobre una cultura que se llama la cultura comisiriana, y él va a decir que los colores que encuentra dentro de esa cultura van a ser la base para su obra, no solo para el inicio de su obra como figurativa, sino también van a ser la base como simbólica de su abstracción. Javier, ¿qué partes del trabajo de Kandinsky recolectaste en esta obra? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Pues quisimos hacer una visión panorámica y sintética de toda su obra, ya que si bien, como tú dices, en México hay muchos amantes y asiduos a Kandinsky, creemos que por la naturaleza nómada de su biografía, pocas personas alcanzan a dimensionar la diversidad estilística de este artista. Entonces, lo que intentamos es mostrar, hacer un camino sintético por todos estos pequeños mundos estilísticos del artista, ¿no? Para acercarlo, y porque mucha gente nada más de repente conoce, por ejemplo, el periodo de la Bauhaus, pero no conoce el periodo expresionista o incluso el anterior, ¿no? Cuando es como apenas comienza y es impresionista, o, por ejemplo, el último periodo conocido como el biomórfico, ¿no? Javier, ¿cuántas obras componen esta exposición? Y háblanos un poquito del proceso curatorial, porque además no debe ser fácil montar un proceso curativo en una obra de Kandinsky, ¿no? Sí, no. Mira, son 60 obras, entre ellas hay pintura, acuarela, dibujo, también trajimos documentos históricos sobre... mientras fue maestro dentro de la Bauhaus, hicimos una reproducción de un mural. Y bueno, en cuanto al proceso, te puedo platicar que empezamos esta exposición, se empezó a vislumbrar hace 2 años aproximadamente, ya que trajimos una exposición que se llamaba Vanguardias Rusas. Esto abrió como un nuevo camino, una nueva vía con las instituciones rusas. Y en ese sentido, nuestro director Miguel Fernández Félix quiso aprovechar esas nuevas redes y decidimos traer Kandinsky. El proceso curatorial estuvo muy basado, como desde ahí surgió, ¿no? Porque hicimos el primer como aliado que conseguimos, o nuestro principal aliado, fue la Galería Tetrakov de Rusia. Y ellos nos prestaron gran parte de su obra de Kandinsky, y a partir de ahí decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con este conjunto de obra? Porque, digo, al final de cuentas son obras de distintos periodos, y lo que buscamos fue, como tiene de todos los periodos y nunca había venido Kandinsky a México, dijimos, bueno, hagamos una exposición donde pueda verse todo el Kandinsky. Y a partir de ahí pues, empezamos a trabajar con instituciones que venimos trabajando desde hace algunos años ya, ¿no? Como es el Centro Pompidou en París, el ACMA, el Guggenheim, el Metropolitan de Nueva York, y el Getty, ¿no? Por ejemplo. Y ya con ellos, pues estuvimos escogiendo y hablando con ellos para escoger obras puntuales que nos permitieran mostrar, pues, esta visión panorámica. Mencionaste, ¿no? que algunas obras las trajeron de Rusia, traen también obras de otras colecciones, por ejemplo, de Francia, Sí. ¿de qué otros lugares? Países son Rusia, Francia y Estados Unidos. De Rusia tenemos, como dije, Tetrakov, y también el Pushkin, el Museo Pushkin. De Francia, Pompidou. Y de Estados Unidos traemos del Guggenheim de Nueva York, del Metropolitan, del ACMA y del Getty.
pues, una gran Muy bien, oportunidad. no, sí, sin duda, Luna. Javier, yo creo que sin duda y sin temor a equivocarme, es una de las exposiciones más esperadas Sí. de este año. No sé si vaya a romper récord, estoy seguro, como bien lo decías tú y lo señalabas, habemos muchos amantes de Kandinsky. Kandinsky es uno de los grandes autores, digo, hay quienes tuvimos oportunidad de verlos en otros lugares, pero bueno, pues sin duda alguna, ¿hasta cuándo va a estar lista? ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Hasta el 27 de enero del 2019. En el Palacio de Bellas Artes. Así es. Redes sociales, ¿dónde bueno, podemos contactarlos para tener más información, horarios, días? Horarios son de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos es entrada libre y el resto de los días, si presentan credencial de estudiante, de INAPAM o de maestro, son gratis. Ok. Y la entrada es libre. Y las redes sociales es Facebook, es Museo del Palacio de Bellas Artes. Lo tenemos en pantalla. Y en Ahí justamente Exactamente. está en pantalla. Sí. Pues Javier de la Riva, co-curador de la exposición Kandinsky Pequeños Mundos, gracias por acompañarnos esta mañana y presentarnos esta extraordinaria obra. No, gracias a ustedes por la invitación, mucho gusto.